vamos a abstraernos de estos temas para profundizar en aquellos que tienen que ver con el ámbito electoral, porque hemos visto que en las últimas semanas ha habido cambios y decisiones adoptadas al interior de varias organizaciones políticas respecto de sus respaldos, en este caso a las candidaturas de cara a las próximas elecciones. El calendario electoral está en marcha, el Consejo Nacional Electoral avanza en este proceso de inscripción de candidatos y todo esto se da en medio inclusive de denuncias de presuntas irregularidades en lo que tiene que ver con el padrón electoral. Sobre estos temas vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Francisco Yepes, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, funcionario electoral. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas tardes, Belkis, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes. Bien, un poco empezar por lo último que señalaba en la presentación de esta entrevista, que ha sido un tema que ha estado latente no en los últimos días, no en las últimas semanas, sino desde hace un buen tiempo atrás. Lo que tiene que ver con estas presuntas irregularidades detectadas en el padrón electoral. ¿Qué es lo que tiene que decir el Consejo Electoral al respecto? Bueno, gracias, Belkis, por la pregunta. El Consejo Electoral maneja una política de total transparencia. Prueba de aquello es que el Consejo Nacional Electoral ha llevado a cabo varios procesos de auditorías, no solo del registro electoral, sino de otros sistemas informáticos que van a ser utilizados durante el proceso eleccionario de 2017. Las organizaciones políticas han sido partícipes activos de esta depuración del registro electoral. Sin embargo, no comprendemos cuáles son los intereses detrás de ciertos grupos políticos por atacar el registro electoral, del cual ellos han sido veedores, han dado sus observaciones que han sido acogidas tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el Registro Civil, que es la entidad encargada de entregarnos la información de las personas que podrían ser parte del registro electoral. Hemos visto, por ejemplo, que dirigentes del Partido Sociedad Patriótica han impulsado fuertemente estas denuncias sobre presuntas irregularidades y lo último que se conoció tuvo que ver con Néstor Marroquín, era ex auditor calificado en este caso por las organizaciones políticas ante el CNE, quien habría identificado que al menos existía un 8% de inconsistencias en el registro electoral. Así es, el caso del señor Marroquín es bastante particular, Belkis, porque él no es que renuncia a su cargo como auditor acreditado ante el CNE, sino que el movimiento Concertación, que era el movimiento que lo respaldaba, lo destituye de este cargo. Ahora, una vez que él ha sido destituido, pues empieza a presentar estas denuncias cuando, mientras fue parte del proceso de auditorías del registro electoral, no las presentó, fue partícipe activo, estuvo en todas las sesiones de trabajo, pero resulta que cuando pierde el respaldo de su movimiento empiezan a aflorar estas supuestas inconsistencias. Pero que supuestamente 700,000 ciudadanos no deberían constar en el registro, entre ellos, por ejemplo, se cita ciudadanos extranjeros como ecuatorianos, duplicidad de cédulas, personas fallecidas que constan en el padrón. ¿Cuál es la información en este caso que tiene el Consejo Electoral? Realmente nosotros vemos con preocupación las declaraciones del señor Marroquín porque hace una correlación que no debería hacerla. Él está viendo los datos de la proyección de la población frente al registro electoral. Es decir, no podemos mezclarlo uno con lo otro. Como usted sabe y la ciudadanía lo conoce, el Consejo Nacional Electoral trabaja con los datos del último censo que fue en el año 2010. El próximo censo obviamente será en el 2020. Hasta tanto nosotros tenemos que seguir trabajando con estos datos. Entonces, realmente se ha hecho una depuración bastante ardua del registro electoral. Se ha visto casos de inconsistencia. Algo que quiero rescatar es que no existe un registro electoral perfecto. Nosotros cerramos el registro electoral el día 2 de octubre. Entonces, con ese registro electoral vamos a funcionar en las elecciones de 2017, pero supongamos en el caso de que varias personas van a fallecer en este periodo de tiempo. Entonces, obviamente va a haber personas que estén en el registro, evidentemente van a haber fallecidos que están en el registro. Aquí la cuestión es revisar los padrones donde va a constar el sello de no votó. Porque esta persona obviamente no podrá acercarse a sufragar ya que ha fallecido, pero sí constarán los nombres de personas que han fallecido en este trayecto de tiempo hasta las elecciones de febrero. ¿Tenemos entonces un registro con cuántas personas habilitadas para sufragar? Están habilitadas alrededor de 12.800.000 personas, un poco más. Estas personas nosotros como Consejo Nacional Electoral podemos dar fe que hemos hecho un trabajo bastante minucioso en cuanto a revisar
los datos que tenemos de las personas y van a votar las personas que efectivamente tengan que votar. Correcto, eso es lo que tiene que ver con este tema. Ahora, ¿cómo avanza el proceso de inscripción de candidaturas de cara a lo que serán las próximas elecciones? Este proceso se abrió hace apenas algunas semanas, tendremos hasta el próximo 18 de noviembre para el respectivo registro. Así es, el día 18 de octubre pasado se convocó a elecciones. El día siguiente, el 19 de octubre, empezó el proceso de inscripción de candidaturas. En la Junta Provincial de Pichincha, de la cual soy vicepresidente, hasta el momento no hemos tenido ninguna inscripción de candidaturas. ¿Esto por qué? Porque como vemos en la coyuntura política están formando alianzas, todavía los partidos no han realizado sus procesos democráticos internos, los cuales son fundamentales para poder inscribir la candidatura en este caso de asambleístas provinciales por la provincia de Pichincha. Procesos que implican ¿qué? Para un poco recordarlo. Bueno, uno de los requisitos para poder inscribir una lista es que los nombres de estas listas vengan de procesos democráticos internos. Estos pueden ser abiertos, cerrados o representativos. Cabe destacar que por mandato de la ley, el Consejo Nacional Electoral debe dar el acompañamiento a las organizaciones políticas para verificar en realidad que se haya cumplido con este requisito y que se hayan respetado los derechos tanto constitucionales como legales que tienen las personas. Y esto como tal evidentemente no se cierra todavía. Claro, todavía no. En la Junta Provincial de Pichincha hemos tenido la información de que 2 o 3 partidos y movimientos políticos nos han solicitado ya una fecha para realizar sus primarias. Entonces, una vez que ya hayan realizado esto, podrán acercarse a la Junta Provincial de Pichincha para inscribir sus candidaturas. ¿De qué agrupaciones se trataría? Prefiero que sean ellos mismos quienes le dan la primicia. Perfecto. ¿Cuántas organizaciones en lo que tiene que ver con Pichincha deberían hacer los correspondientes registros luego que se cerró ya el proceso también de habilitación de estas organizaciones? Así es, Belkis. En la provincia de Pichincha tenemos habilitadas a 18 entre partidos y movimientos políticos para participar. 16 son de carácter nacional, es decir, pueden presentar candidatos en Pichincha como en cualquiera de las otras 24 provincias del país. Y tenemos 2 movimientos provinciales, el movimiento Más Acción Social Más y el movimiento Vive. Correcto. Ahora en lo que tiene que ver con el calendario electoral como tal, ¿cómo avanzan? ¿Cómo está el tema de plazos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se vienen y demás? Y en cuanto también a la organización ya en sí misma. Sí. Permítame, Belkis, decirle a la ciudadanía que todas las fechas que se plantearon el 18 de febrero de este año en cuanto al calendario electoral se han cumplido. No hemos tenido ningún tipo de retraso, ningún tipo de aplazamiento en cuanto a las fechas. Como le comentaba, el 18 de octubre fue la convocatoria de elecciones, desde el 19 empezó la inscripción de candidaturas, que durará hasta el día 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Las organizaciones políticas que hayan inscrito sus candidatos hasta esa fecha podrán participar en los comicios y las que no lo podrán hacer, evidentemente, es un plazo improrrogable. A continuación tenemos el día 9 de noviembre, la Junta Provincial Electoral de Pichincha va a seleccionar a los miembros de las juntas receptoras del voto. Permítame contarle cómo va a ser esto. La Delegación Provincial de Pichincha ha venido trabajando en la recolección de bases de datos de posibles integrantes de miembros de las juntas receptoras del voto, y mediante un software informático nosotros vamos a hacer la selección aleatoria y posterior su notificación. Esto independientemente de a qué organizaciones pertenezcan o demás, pregunto esto porque, claro, le puede tocar a cualquiera o hay alguna restricción, algún tema a considerar. Claro, gracias por la pregunta, Belkis. Nosotros levantamos la Delegación Provincial de Pichincha levanta una base de datos de posibles miembros de juntas receptoras del voto. ¿Ahí qué se considera? Se pide a todas las instituciones, tanto privadas como públicas, toda la nómina de sus empleados, en el caso de las universidades, de sus alumnos. El siguiente paso es a esa base de datos sacar a las personas que no pueden ser. Por ejemplo, las autoridades de elección popular. El presidente de la República, la presidenta de la Asamblea, el presidente del Consejo Nacional Electoral no pueden formar parte de las juntas receptoras del voto. Así como también el contingente de Cruz Roja, de Secretaría de Gestión de Riesgos, que nos va a dar apoyo el día de las elecciones, así como también el personal electoral, que evidentemente por las funciones que vamos a cumplir los días previos y los días posteriores, no podríamos ser miembros de una junta receptora del voto. Una vez que ha sido depurada esta base, pues sí, con el sistema informático hacemos una corrida de la información y vamos seleccionando los nombres. Que en el caso de no acudir el día de las elecciones, ¿qué repercusiones tendría? Bueno, van a tener una multa. Van a tener una multa y sobre todo
una molestia en la conciencia de no haber cumplido con este deber cívico. Además de la ya selección de las personas que integrarán las juntas, ¿qué otros pasos se vienen? El día 14 de noviembre vamos a iniciar con la capacitación a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Esta es una capacitación permanente porque nosotros como Junta tenemos la tarea de notificar a las personas que han sido seleccionadas como miembros de la Junta Receptora del Voto. Ahora, no es tan fácil encontrar a todas las personas que han sido seleccionadas. ¿Ahí cuáles son los mecanismos utilizados para la notificación es personal, Belkis. Ya. Nosotros, con el personal propio del Consejo Nacional Electoral, tenemos que hacer una notificación personal a los miembros de la Junta Receptora del Voto que hayan sido seleccionados, sin perjuicio obviamente de otros mecanismos que el Consejo dispondrá que se utilicen, como tal vez consultas vía internet o cuando se realiza alguna compra que salga en la factura, cosas por el estilo, que son mecanismos para llegar un poco más a la gente, pero sí hay que hacer una notificación personal. Ahora, tal vez hay muchos casos en los que la notificación se puede dar recién un día antes de las elecciones. Entonces es un proceso de capacitación permanente desde el día 14 de noviembre hasta el día de las elecciones prácticamente. Pero también existe este otro mecanismo, por ejemplo, los ciudadanos previo a las elecciones pueden contactarse a través de un número telefónico para conocer inclusive cuál es el recinto donde deben sufragar. ¿Allí también podrían tener esta información respecto de la notificación? Así es, Belkis, pueden contarla ahí, pero nuestro Claro. deber legal, la ley nos dice que tenemos que notificarlas personalmente, Claro, sí. sin perjuicio obviamente de otros mecanismos tecnológicos que utilizaremos para difundir entre la ciudadanía pues, que han sido seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto. Con todo esto, entonces, podemos decir que el Consejo Electoral está prácticamente listo para llevar adelante el próximo proceso. Estamos listos para garantizar un proceso transparente, un proceso eficiente, un proceso eficaz y realmente que la ciudadanía sepa que todo el contingente humano tecnológico del Consejo Nacional Electoral, de esta gran familia electoral, está listo para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, con el objetivo únicamente de respetar el voto de la ciudadanía. Y seguramente nosotros tendremos la oportunidad de seguir dialogando sobre estos temas más adelante, tomando en cuenta que habrá novedades desde el Consejo Electoral a propósito del calendario planificado. Así será, Belkis, será un gusto. Muchísimas gracias, Francisco Yepes, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, abordando varios aspectos que tienen que ver con el proceso electoral previsto para febrero del próximo año.